Bueno, gracias a Dios tenemos otra oportunidad de juntarnos para compartir algo acerca de la palabra de Dios con el objetivo de edificarnos mutuamente. Esta lección número 5 apunta a revisar 10 palabras que se asocian con la forma de llevar el Evangelio en nuestro Nuevo Testamento. Así que vamos a verlas rápidamente, viendo primero el contenido. Es decir, con el punto 1 que veníamos trabajando de definir bíblicamente el término evangelio, vamos a tratar de ver estas dos formas con que se presenta en nuestro Nuevo Testamento griego. Es decir, con respecto al testimonio, o la forma en que se presentó el mensaje, ahí es donde vamos a estudiar las 10 palabras asociadas con la forma en que se llevó el evangelio en el Nuevo Testamento, y luego vamos a ver con respecto a la recepción y otros aspectos de este mensaje que se llama Evangelio. En este cuadro tienen las 10 palabras que utiliza el Espíritu Santo a través de las personas que escribieron el Nuevo Testamento y el significado del término griego básicamente de estas palabras que son kerizo, laleo, diamarturomai, evangelizo, catangelo, duleo, sunatleo, hierorgeo, plero y sucancopateo. Estas palabras tienen ahí la explicación con que se traduce normalmente, pero lo vamos a ver mejor en el siguiente cuadro, en donde queremos también marcar una pequeña comprensión de estos aspectos del griego. Aquí definimos unos términos importantes. Kerix, de donde tenemos la palabra kerizo o keruso, indica el predicador, el que da la proclama. En 1 Timoteo 2.7, en 2 Timoteo 1.11 y en 2 Pedro 2.5 vemos este tema, aunque en 2 Pedro cuando se habla de Noé como un pregonero, como aquel que predicó de esta manera un mensaje, una buena noticia. La palabra evangelista señala el mensaje, es específicamente el mensaje que se lleva, que es de buenas nuevas. El término apóstolos indica la relación que tiene ese enviado apóstol con el que le envía, que es el Señor. Pero hay que tener en cuenta que solamente se puede usar en ese grupo a los 11, por lo que nos enseña Hechos capítulo 1, las 3 características que tenía que tener, y Pablo, el cual dice, no soy apóstol, en 1 Corintios 9, no he visto al Señor resucitado, y obviamente esto era real. Por eso es el número 12. Y el término catángelos, que es el proclamador, el heraldo que lleva la buena noticia. Y eso se usa de Pablo cuando en Hechos 17 está hablando y la gente dice es un predicador de nuevos dioses. ¿Se acuerdan en el Areópago? Bueno, vamos a entrar en las 10 palabras que se utilizan para presentar el testimonio, ¿no? Y kerizo, como habíamos visto, que es predicarlo como un heraldo, se utiliza tanto para las predicaciones hacia el pueblo de Israel como para los que son de la iglesia. En Mateo 4:23 el Señor utiliza el término que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y esto es muy importante porque una característica de este evangelio profetizada ya en Isaías 35 y 61 era que sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto es importante diferenciarlo porque hoy no hacemos lo mismo. Hoy no predicamos el evangelio sanando toda enfermedad y toda dolencia, porque la verdad es que no sucede así en el día de hoy. Podemos explicar por qué no sucede, pero obviamente esto era lo que el Señor estaba haciendo predicando el evangelio del reino. La segunda palabra que se utiliza es la leo, de hablar, y es cuando vemos en 1 Tesalonicenses 2 a personas que habían escuchado el mensaje y formaban parte de la iglesia. Dice Pablo, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Ahí ese anunciaros es justamente la leo, en medio de gran oposición. Pablo está indicando la forma en que habló, presentó este mensaje, hablado. El tercer término, diamarturomai, tiene que ver con testificar, con dar testimonio
intensa, exhaustivamente, y está también relacionado con los integrantes de la iglesia. En Hechos 20:24, como ya hemos visto que Pablo está juntando a los ancianos que estaban en diferentes congregaciones de Éfeso, les está explicando que va a ir a Jerusalén, y aun cuando le avisan que va a ser apresado, él dice que va a ir igual, que no lo quebranten llorando, porque él está haciendo la voluntad de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí dar testimonio es exhaustivamente, intensamente, esa era la idea. Yo soy un mártir, soy un testigo, voy a testificar, pero intensamente. Esta palabra número 4, evangelizo, es más conocida por nosotros, se utiliza generalmente por predicar, llevar la buena noticia, y se utiliza también en integrantes de la iglesia. Fíjense en Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Evangelizar es el término ahí. Y la primera palabra es de donde viene nuestra palabra didáctica. Era una enseñanza y también un llevar las buenas nuevas, y acá se traduce predicar, y predicaban a Jesucristo. En 1 Corintios 15, obviamente ya lo conocemos al pasaje, es donde Pablo dice ¿qué es el Evangelio? Y él dice el Evangelio que os he predicado, y utiliza el mismo término, que os he evangelizado, sería el término. El Evangelio con el cual los evangelicé a ustedes, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Puse el versículo 2 porque me parece importante este término. Por el cual asimismo, sí. Esta es una cláusula. En griego hay 3 cláusulas que son llamadas condicionales. Lo interesante de estas cláusulas es que de acuerdo a la forma que tiene el contexto, se puede llamar de clase 1, que es una condición real, porque va EI más un indicativo, y uno podría decir que aquí se puede aún decir, ya que retenéis la palabra que os he predicado, que os he evangelizado, sois salvos, y otra vez aparece esta cláusula de primera condición, y nosotros pensamos que es condicional, pero esta cláusula condicional indica una condición real. Es decir, ya que no creísteis en vano. Y era obvio que no habían creído en vano, porque son todos creyentes, santos en Cristo Jesús. Esto es bueno aclararlo, porque normalmente nos cuesta mucho dedicar tiempo para entender los textos bíblicos de la forma que normalmente fue escrito el Nuevo Testamento, que es griego. Y dependemos casi siempre de las versiones, y a veces hasta comparamos versiones. No sirve, es bueno tener un interlineal. Y con un interlineal más o menos uno podría buscar también un diccionario. Por eso tienen una biblioteca gratuita en la cual pueden bajar todos estos materiales para poder estudiar en sus casas. La quinta palabra es catángelo, anunciar. Y está usada también con integrantes de la iglesia. Por eso en Hechos 4:2 dice que los sacerdotes, los líderes judíos, estaban resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ese anunciar, que está allí traducido, nos ayuda a ver qué les generaba problema, porque ellos habían matado al Señor Jesucristo. Y en Hechos 2, Pedro les dice, vosotros, por el anticipado conocimiento de Dios y el permiso para que se haga lo que él había decretado, ustedes lo mataron. Y eso les dolía mucho, les daba ese resentimiento, ¿no? La otra palabra es duleo, que viene de dulos, de un servicio, de un siervo, y se traduce servir al o un servicio hacia. En Filipenses 2:22,
Pablo lo utiliza de Timoteo, ¿no? Que ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y ha servido es justamente el término duleo, dulos, servir como un esclavo. El término que vamos a ver que es un atleo, combatir en, trabajar con, también se utiliza respecto de personas que forman parte de la iglesia. En Filipenses 4:3 Pablo está diciendo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Está hablando de Evodia y Síntique. Evodia y Síntique eran dos mujeres en la iglesia de Filipos que evidentemente estaban enemistadas por alguna razón. Entonces él dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ahí utiliza el sunatle. Y eso dice que también fue con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Interesante desde el punto de vista de que esta palabra también nos deja a nosotros la sensación de que combatir juntamente con alguien en el Evangelio implica algo más que hablar. Y obviamente sabemos las pruebas que había estado pasando. Por eso en Tesalonicenses dice: habiendo padecido antes en Filipos. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Muy bien. El octavo término, la octava palabra que se utiliza para definir cómo llevar el Evangelio es hierurgia. Y eso es ministrar. Obviamente se utiliza de personas que estaban en la iglesia. Y en Romanos 15 Pablo utiliza dos términos en la expresión del versículo cuando dice que él estaba haciendo una tarea en la cual Dios lo había colocado para ser un ministro, y utiliza la palabra liturgia, ministro de Jesucristo, a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, y ahí usa la palabra hierurgeo, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Obviamente que esas palabras que puse en blanco abajo, esas 5 palabras, son términos para ministrar. Aquí Pablo usó dos. Cuando se utiliza el término diaconeo, es servir como un siervo, como un asistente. Acuérdense que nuestros primeros diáconos sirvieron las mesas en Hechos capítulo 6, pero como tuvieron imposición de manos, fueron destinados a otras tareas posteriores. Vemos a Felipe con una capacidad que se llama el evangelista, Felipe el evangelista, predicando el evangelio por Samaria y por otros lugares. Y tenía sus hijas también involucradas en ese ministerio. Así que principalmente esta palabra diaconía es el verbo servir. También, en el sentido de aliviar necesidades, que era justamente, o suplir cosas, que era justamente como lo vemos en Hechos 6. Así que este es el servicio que se hace dentro de una iglesia local, ¿sí? Así que eso es muy útil para nosotros, este término diácono, El Evangelio también se llevaba como un servicio de este tipo, un ministerio de este tipo. Segundo término, quirurgeo, ese era un servicio sacerdotal, es decir, el sacerdote que sacrificaba hacía esto a los dioses, pero este término nosotros lo utilizamos en el sentido metafórico del ministerio, no en el sentido de que era una adoración a todo lo que él hacía, sino que él estaba hablando de que este ministerio es hacia Dios, ¿está bien? Y en ese sentido utiliza ese término, porque la ofrenda se relacionaba con un ministerio sacerdotal, es decir, así como esos sacerdotes ofrecían un sacrificio a los dioses, la idea mía es presentar a los gentiles como una ofrenda agradable. ¿Se dan cuenta por qué a veces estos términos se utilizan? Después se utiliza la palabra liturgia, que en Atenas por lo general significaba ejercer un oficio público a expensas propias, es decir, cada uno ponía la plata para hacer ese servicio, y eso era un servicio para el Estado. La liturgia era precisamente individuos que tenían el poder económico para pagar ciertas
acciones para el Estado. Y esta es la manera también en que utiliza que él era un ministro de Jesucristo. Él, de su propia voluntad, había puesto su vida para hacer esa tarea. Es interesante, ¿no? Porque esto también se utiliza en Hechos 13 cuando dice que Pablo, Bernabé y otros que estaban ministrando al Señor. Ahí se utiliza el mismo término. Pero también se utiliza en Romanos 15, 27 de la ofrenda que algunas iglesias de Macedonia habían juntado para los pobres de Jerusalén que estaban pasando hambre. Si ustedes miran 2 Corintios 8 y 9, 1 Corintios 16, cuando habla en cuanto a la ofrenda para los santos, cada uno de vosotros, según haya prosperado, ponga algo aparte. Y uno va a Gálatas 1 y 2, cuando Pablo habla con los ancianos de Jerusalén por el evangelio que él predicaba, que era igual que el de los apóstoles, pero él lo hacía a los gentiles, le dicen, por favor no te olvides de los pobres, y él dice, lo cual procuré hacer. Y en Romanos 15, 27 al 30 se nos explica que él estaba llevando esa ofrenda a Jerusalén. Así que esta ofrenda también era una liturgia, era una forma en que se estaba haciendo, digamos, una ofrenda, hermanos, del propio bolsillo de ellos para ayudar a otros creyentes que estaban pasando una necesidad. Ahora, es sinónimo el verbo latría porque significa servir por remuneración. Así que el servicio sacerdotal, como el servicio del pueblo, podía ser algo como la latría. Ahora, nosotros lo asociamos siempre a la idolatría, pero es un servicio por remuneración. La verdad es que la idolatría es un servicio por remuneración, porque la persona le hace oraciones a una imagen, a un santo, para obtener algo. Y la idea que está en esa palabra precisamente delata la razón de hacer esa tarea. Pero tenemos que distinguirla de liturgia, porque la liturgia tiene que ver con el desempeño de un cargo, el cumplimiento de la función. Es algo representativo. Pero la latría ya es servicio por remuneración. ¿Está bien? Nos queda la palabra juperetes, que esa palabra está relacionada cuando los barcos llevaban remeros que estaban debajo, ¿no es cierto?, de la cubierta, y desde ahí hacían su trabajo. Después quedó como cualquier acción que se queda subordinada bajo otra persona, es decir, alguien me manda a hacer tal o cual tarea. Así que estamos tratando de ver los términos que se han utilizado para la tarea de ministrar, de llevar el Evangelio. Y estos 5 son algunos de los que podemos ver, de los que más se utilizan. Hay otra palabra asociada con el predicar plenamente que es plero. Y en Romanos 15, 18 al 19, Pablo dice, porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y justamente la palabra llenar es del verbo plero, predicar plenamente. Otra manera en que él había hecho su tarea. Por todos los lugares donde fue, presentó este mensaje de la salvación gratuita, creyendo en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo conforme a las Escrituras, y eso era lo que a él le generaba un pequeño orgullo. Por eso dice, no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Llegamos al término número 10, que se utiliza en el Nuevo Testamento, suncacopateo,
refiriéndose a sufrir penalidades. También se utiliza con respecto a integrantes de la iglesia. Fíjense en 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Esta palabra implica participar. El sum significa juntamente con, ¿sí? Porque precisamente llevar el Evangelio, en el caso de Pablo, era estar preso, y eso era la aflicción. Pero Pablo dice, la palabra de Dios no está presa. Así que estos temas son importantes. Y él agrega, terminando el versículo, a Timoteo, según el poder de Dios. Así que llevar el Evangelio puede implicar aflicciones, en algunas ocasiones, no es siempre, porque si bien Pablo dice, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, se lo dice a Timoteo, también es cierto que Primera Pedro nos ayuda a entender que a veces las pruebas son, si es necesario, y por un poco de tiempo. Y estos temas hay que tener equilibrio en la vida cristiana. No siempre hay aflicciones por presentar el Evangelio, por lo menos en Argentina. Y sí, es probable que la gente, como no lo entiende, no genera ningún problema. Si alguien más o menos entiende algo y tiene cierta religiosidad determinada, puede ofenderse, pero acuérdense siempre que llevar el Evangelio no es un tema que lo manejamos nosotros, lo maneja el Espíritu Santo. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y el que genera en esa persona la convicción, no estás creyendo en mí para salvación, es el Espíritu Santo. Ese es el tema de su trabajo de convencer de pecado. De pecado por cuanto no creen en Cristo como Salvador. Y esto es un tema que lo vamos a ver de nuevo en un minutito más. Vamos a las conclusiones de estas 10 palabras que hemos visto. Hasta esta lección revisamos el uso de la expresión buena noticia en el hebreo. Y al revisar el Antiguo Testamento nos dimos cuenta que esta buena noticia estaba relacionada con un premio que se le daba al que llevaba la noticia y finalmente quedó solamente relacionado con la buena noticia. Y entonces entendimos que el hebreo, además de ayudarnos en la definición del término, Dios utiliza esta palabra como un compromiso divino de bendecir a Israel y a los gentiles. Y eso está en las profecías, sobre todo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Siempre hay un compromiso divino basado en el pacto abrámico, en el pacto davídico y en el nuevo pacto. Esas bendiciones van a estar durante el milenio, van a ser por la eternidad, pero arrancan en el milenio. Y vuelvo a repetir, basados en la incondicionalidad de los pactos abrámicos, davídico y el nuevo pacto. ¿Está bien? Por favor, recuerden eso. Son pactos incondicionales y por esa razón Dios va a cumplirlos. Conclusión número 2. Luego buscamos en el griego del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, para diferenciar lo que era el Evangelio, lo que era un evangelista y lo que es evangelizar. Además de ver esta diferencia, que el Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y que todo aquel que le recibe tiene vida eterna, vimos que el evangelista es el que llevaba este mensaje, y que inicialmente se refería a un dorean, es decir, el evangelista que Efesios 4:11 nos plantea, son los que basaron las verdades del Nuevo Testamento, y allí vemos a los apóstoles y profetas, los pastores maestros y a los evangelistas. Estos 4 grupos, no 5, 4 grupos, hicieron esta tarea de dejarnos el Nuevo Testamento. Hoy lo que hacemos es evangelizar. Y cuando hablamos de evangelizar es llevar ese mensaje.
Además, estudiamos que el mismo término se podía utilizar cuando se predicaba acerca del término reino de Dios o cuando se utiliza el término reino de los cielos, y aún en el periodo de la iglesia se usa la palabra evangelio. Pero recordemos, el mensaje no es el mismo. Por tanto, necesitamos diferenciar por el contexto de los pasajes cuando nos toca enseñar o cuando estamos estudiando, porque cada grupo étnico tiene sus diferencias. Muy importante, hacemos énfasis en esto. No es lo mismo lo que predicó el Señor y los apóstoles con Juan el Bautista a Israel que lo que predicamos hoy en el tiempo de la iglesia. En tercer lugar, hemos trabajado hasta aquí con la definición del Evangelio de la Gracia. Pero este Evangelio de la Gracia está relacionado con la persona y obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, no con otra cosa, no con las buenas obras de la gente, no con la religiosidad de tal o cual persona o con un evangelio social. Eso no tiene que ver con el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es ese mensaje que las personas pueden recibir a Cristo como Salvador personal porque la obra de Cristo es perfecta. También trabajamos revisando la doctrina y la vida cristiana de este mensaje, aunque no hemos entrado en todos los aspectos doctrinales, pero este mensaje tiene una doctrina, una serie de verdades bíblicas y una serie de responsabilidades en la vida cristiana. Y básicamente Pablo es el encargado de esta revelación. Una vez que eso ha sido revelado en lo que está escrito, solamente nos queda estudiarlo. Y también hemos concluido que el Señor Jesucristo no presentó el Evangelio que Pablo y los apóstoles predicaron después de Pentecostés. Fíjense en Hechos 2 en adelante. El Señor Jesucristo tenía un mensaje diferente. Y algunos no quieren entenderlo, básicamente por ser pactistas, por haber salido, digamos, de las enseñanzas que Agustín, Ticonio, Orígenes fueron colocando, y los protestantes que salieron del catolicismo en su mayoría no hicieron ningún cambio en ese sentido. Y por esa razón algunos grupos creen que primero el Señor te tiene que regenerar para que vos lo puedas recibir como Salvador personal. Y eso está dentro del protestantismo, dentro de las declaraciones de fe que ellos hicieron allá por 1600 y todo eso. Y bueno, la verdad es que choca contra la enseñanza del Nuevo Testamento. Finalmente, como conclusión, vimos que dentro de las varias razones de la venida del Espíritu Santo a raíz de estos temas que venimos tocando, nosotros recordamos que una parte del ministerio del Espíritu Santo era la conversión y que esta tarea lo hacía convenciendo al individuo de pecado. Pero dijimos que hay un solo pecado que se ocupa del Espíritu Santo, es de convencerlo del pecado de que no está confiando en Cristo para la vida eterna. Muchos de nosotros creemos que al predicar tenemos que decirle a la persona que es pecadora, que miente, que roba. Bueno, el Espíritu Santo no tiene ninguna intención de hacer eso. Eso lo hace en la vida del creyente para santificarlo. Pero en la vida del incrédulo lo que le está marcando es de pecado por cuanto no estás confiando en Cristo como tu Salvador personal. Estás confiando en una religión, en buenas obras, en lo que vos quieras, pero no en Cristo. Y finalmente, la mayoría de las veces que se utiliza alguna palabra relacionada con la forma de presentar el Evangelio, 9 de las 10 palabras nos indican que están más relacionadas con la iglesia. Porque cuando miramos la forma en que predicaron en la época del Señor Jesucristo, prácticamente la palabra más notoria es querizo, es predicar como un heraldo. Así que este fue nuestro tema. Tratamos de ver estos aspectos de la predicación, básicamente porque necesitamos entender la Escritura. Alguien puede pensar, pero estos mensajes no tienen que ver con la vida cristiana de la iglesia. Sí tiene que ver. No estamos terminando como todos los mensajes devocionales de por favor, no se olviden de orar, no se olviden de predicar, no se olviden de leer sus Biblias, no se olviden de arreglar los problemas con los hermanos. Estamos dando las bases
de la forma en que se presentaba el Evangelio, para que podamos estar seguros que cuando hablamos con alguien de cómo ser salvo, no le vamos a contar una historia, el Señor cambió mi vida, y con eso queremos dejarlo así. Yo antes no tenía dinero y ahora tengo dinero. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y que si alguien le recibe como Salvador personal, entonces tiene vida eterna y pasa de muerte a vida, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esas son las riquezas de la gracia. Pero el Evangelio es esta principal verdad. El Señor Jesucristo y su obra perfecta en la cruz nos otorgan la posibilidad de tener la vida eterna. Que el Señor les bendiga.